Les quiero invitar al libro de Abdías, que es el libro que estamos estudiando. Hemos dicho que es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Abdías, hermanos, algunos que ya nunca lo hemos leído, ¿verdad? Pero hoy lo estamos leyendo, hermano. Se encuentra antes de Jonás, ¿verdad? Si usted está por primera vez, el primer mensaje que oye de esta serie, este es el cuarto mensaje. En el primer mensaje hablamos por qué le íbamos a llamar a este libro La carne y el espíritu, ¿verdad? En la introducción que hicimos, hablamos de Jacob y Esaú, que son los dos personajes centrales, dijéramos, en el libro, ¿verdad? Entonces hablamos que Esaú representa a la carne y Jacob al espíritu. ¿Se recuerdan? Entonces, luego hablamos, porque el libro, como puede ver usted, si lo tiene ahí en su mano abierto, el libro se trata particularmente de Edom, ¿verdad? Edom es Esaú, es el mismo Esaú. Dijimos, Edom quiere decir rojo, ¿verdad? Esaú fue el que vendió su primogenitura. Esaú y Jacob eran hermanos. Entonces el libro trata del conflicto, del antagonismo entre Esaú y su hermano Jacob. Eran mellizos ellos, ¿verdad? Jacob cuando nacieron venía prendido del calcañar de Esaú, que fue el primogénito. Y cuando crecieron, Esaú le vendió por un plato de lentejas a Jacob, ¿verdad? Su primogenitura, el derecho a la primogenitura. Y Jacob engañó después a Esaú, engañó a su papá y le robó, dijéramos, la bendición. Imagínense qué familia, hermano. Bueno, se recuerdan, hablamos de que desde que estaban en el vientre, dice que la mamá estaba abatida, preocupada, porque desde que estaban en la pancita de la mamá, estaban en un gran pleito, ¿verdad? Y desde que salieron, y eso lo vemos reflejado y en toda la historia bíblica, vemos este antagonismo entre Jacob y Esaú. Y todo esto, hermanos, imagínense, el Señor hizo todas estas cosas en la historia y levantó estas dos naciones, Edom e Israel, para enseñarnos esta gran verdad de nuestro conflicto espiritual que vivimos diariamente, hermanos. Cada cristiano, ¿verdad? Cada cristiano vivimos este conflicto entre nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, la carne, y el espíritu que ahora habita en nosotros por el evangelio, por la obra de Cristo. Entonces hemos dicho, los inconversos no tienen este problema, el no creyente no tiene este problema. Pero desde que Cristo viene a nuestras vidas, desde que creemos el evangelio y somos sellados con el Espíritu Santo, entonces comienza este conflicto que nos ilustra este libro de una manera, dijéramos, tan clara, ¿verdad? El profeta Abdías, a través de esta profecía, anuncia, a través de este antagonismo, anunciaba lo que iba a vivir la iglesia, lo que íbamos a vivir nosotros en esta época, en este tiempo. Y hemos estado hablando de eso. Y vimos en los primeros versículos del libro, hasta el versículo 9, hablamos de la soberbia. ¿Se recuerdan? De Edom, la soberbia, el orgullo, ¿verdad? De Edom. Y vimos 4 maneras en que Dios trata con la soberbia del ser humano, ¿verdad? En ese mensaje vimos 4 formas ahí en esos versículos de cómo Dios, y eso lo vemos de una forma tan práctica en nuestras vidas, en la vida del vecino, en el mundo, en la iglesia, Dios tratando con el orgullo, la soberbia humana. Así es la naturaleza nuestra, ¿verdad? Porque el diablo engañó al primer hombre y le dijo, seréis como dioses,
y nosotros no lo creímos y no lo creemos todavía, ¿verdad? Creemos, cuando nos vemos en el espejo, vemos pequeños dioses. Algunos predicadores dicen, somos como pequeños Cristos, dice. Una idea bien distorsionada de la verdad, pero todo eso es producto de ese endiosamiento del ser humano y de ese orgullo, de esa soberbia. Luego hablamos la semana pasada, hermanos, del versículo 10 al 14, hablamos del rencor de Edom, ¿verdad? Hablamos del rencor de Edom, de cómo cuando Israel fue disciplinado por Dios, según la historia aquí de Abdías, cómo actuó Edom contra su hermano, cómo actuó Edom contra Jacob, su hermano. En vez de tener misericordia de su hermano, de ayudar a su hermano, de apoyar a su hermano, vimos que él como dice el pasaje, se quedó mirando, dice, alegrándose y hablando de una manera altanera contra Israel, ¿verdad? Como diciendo, bien merecido se lo tiene, y cosas como esas que dijimos. Pero no solamente se quedó en ver, en gozarse y en hablar, sino que también fue parte de los que despojaron a Israel, según esos versículos. Dice que entraron con los enemigos de Israel para despojar a Israel. Y ellos fueron parte de todo esto, ¿verdad? Tomaron sus bienes, se sumaron a sus enemigos. Y estas dos cosas, hermano, la soberbia y el rencor de Edom, la soberbia con Dios y el rencor con su prójimo, con su hermano más cercano, dijimos, nos habla, hermanos, y nos muestra claramente cómo los dos grandes mandamientos que Jesús nos enseñó, ¿verdad? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dijo, el segundo es igual que este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros no amamos a Dios, cuando no respetamos a Dios, cuando no servimos a Dios, entonces también eso se va a reflejar. O sea, cuando somos soberbios con Dios, eso también se va a reflejar en nuestra actitud con nuestro prójimo, en nuestra dureza, en nuestra crueldad, en nuestra falta de misericordia y todas estas cosas con nuestro prójimo. Una cosa va junto con la otra. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 14, hermanos, Edom está próspero, dijéramos, ¿verdad? Vamos a leer esta noche del versículo 15 al 18 y la otra semana vamos a ver 19 al 21. Pero hasta el versículo 14 que terminamos la semana pasada, Edom parece próspero, está próspero y está lleno de jactancia, ¿verdad? Como leímos en el versículo 4, cuando en su soberbia dice, yo voy a subir hasta las estrellas y ¿quién me va a bajar de ahí? Nadie me va a poder vencer, y todo eso que hablamos. Entonces, pero el profeta anuncia, hermanos, que esa soberbia y esa jactancia, esa soberbia con Dios y esa jactancia con los hombres, serían cortadas para siempre, y relaciona ese juicio, ese castigo y ese juicio de Dios en el versículo 15. Lo relaciona con el día del Señor y dice, cercano está el día de Jehová, ¿verdad? Y cuando los profetas decían, cercano está el día de Jehová, los profetas estaban anunciando el juicio de Dios, estaban anunciando la justicia de Dios, estaban anunciando que las cosas no iban a quedarse como estaban, que Dios iba a romper el status quo, dijéramos. Y entonces en el versículo 15, Abdías dice, cercano está el día de Jehová. Como quien dice, ya te va a llegar tu día, tu hora, Edom, ¿verdad? Porque la profecía es principalmente contra Edom. Entonces, en el versículo 17,
dice que le va a ser arrebatado todo lo que había despojado Edom, y que nada quedaría de su propia casa, en el versículo 18. Leamos del 15 al 18. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Edom representa a todas las naciones, pero están incluidas todas las naciones. Dios va a juzgar al mundo, Dios va a juzgar a todas las naciones, a cada una en forma particular y a cada persona en forma personal. Dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, o sea, como ellos despojaron a Israel, dice, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Dice, de la misma manera que despojaron, así van a ser despojadas, dice. Mas en el monte de Sión, o sea, el lugar de su pueblo, Israel, habrá un remanente, dice, que se salve, y será santo ese remanente. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, dice. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Eso representa a Israel, al pueblo de Dios. Y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, de una forma tan ilustrativa, tan ilustrada, hermanos, se nos dice a través de la historia de Saúl y Jacob que la carne no heredará nada. La carne no heredará nada. Pero que Israel, el pueblo de Dios, su pueblo escogido, lo heredará todo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Jacob va a recuperar todos sus bienes, dice. La carne tendrá su merecida recompensa y Israel, el pueblo de Dios, también. Entonces, mire lo que dice Gálatas. Deje una ceñita, vamos a regresar. Mire cómo lo dice Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Dice, no os engañéis, ¿se recuerdan? No se engañen, dice. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí viene, mire. Ese es el principio general, pero aquí viene ya bien específico en este contraste que estamos haciendo a través de este libro y esta noche en particular. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No, o sea, no hay manera, no se engañen, dice Pablo. La carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso dice, no nos cansemos, porque a veces uno se cansa, hermano. A veces usted se cansa, yo me canso, nos desinflamos, nos desilusionamos. Cuando vemos la carne, como decía la hermana Elcita, la carne chuca, decía. La carne chuca, decía. Cuando vemos todas esas cosas que vemos, hermano. Entonces, en medio y alrededor de nosotros, entonces nos desinflamos, nos desilusionamos, nos desanimamos, nos cansamos. Pero dicen, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No se canse, hermano, dice Pablo. Hermanos en Galacia, hermanos en Santa Ana, no se cansen, dice, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos y no
desmayamos, porque si desmayamos no segaremos nada. No sea como que nos pase como le estaba pasando a los de Galacia, que habiendo comenzado por el Espíritu, estaban terminando por la carne. Habiendo sido llamados para heredar vida eterna, habiendo sido llamados para caminar con Cristo, habiendo sido llamados para vivir para la gloria de Dios, estemos viviendo para otras cosas. Dice, no, dice, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los que nos caen bien. Hagamos bien a los que nos hacen favores. Hagamos bien a los que con los que sentimos buenas vibras. Hagamos bien a los que nos sirven. ¿Dice así, hermano? No. Dice, hagamos bien a todos. Ay, hermano. La carne no, eso no lo entiende la carne. Ni lo quiere, ni lo puede tragar. Se le atraganta por aquí, no sé a dónde. Y dice, hagámosle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son ellos, hermano? Sus hermanos. Para empezar, los que son miembros de esta iglesia. A todos, pero en primer lugar los que son miembros de esta familia. Sus hermanos en la fe, que nos hemos identificado bajo esta visión, bajo esta iglesia local, bajo el liderazgo de esta iglesia, bajo el nombre que el Señor nos ha dado, bajo la declaración de propósito que Dios nos ha dado, bajo la dirección que Dios nos ha dado. Entonces dice, a ellos en primer lugar, hagámosle bien, dice. No nos cansemos. Entonces, hermanos, ¿no creen que este es suficiente? ¿No es bastante motivación esta, hermano, para usted y para mí? ¿Qué dicen, hermano? Sí, hermano. Es motivación para nosotros esto. Entonces, mire en Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, se nos describe, usted ha leído estos versículos, pero leámoslos, porque aquí vemos la conducta de la carne. Ya lo vimos la semana pasada. Edom, ¿cómo es? ¿Cómo actuó? Y vimos cuántos no debiste en esos 5 versículos, hermano. ¿Cuántos fueron? 7. Ajá. 7 no debiste. Cuando usted le dice a su hijo, no lo debiste, no lo hagas. El profeta le dice a Edom, no debiste. 7 veces le dice. Y las vimos, ¿verdad? Una por una. 7 no debiste ser así con tu hermano. Y vimos cómo cada no debiste es una grada degradante. Hasta llegar a la traición. No debiste traicionarlo. No debiste reírte de la calamidad de tu prójimo. Y etcétera, etcétera. Todo eso que vimos. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, Edom. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ese va a ser nuestro tema la semana próxima, el reino de Dios y Edom. No heredarán, dice el reino de Dios, los que practican estas cosas. Entonces, es la carne. Ahora, ¿cuántas obras de la carne están ahí, hermano? Los que cuentan rápido, yo aquí lo tengo anotado, ya las conté. Pero ¿cuántas obras de la carne aparecen ahí? 17 cosas, dice. Y hay más, dice, cosas semejantes a esto. ¿Cuándo se van a terminar esas cosas, hermano?
hasta que venga el reino de Dios plenamente, porque ya el reino de Dios vino, se ha acercado, ¿verdad? Eso hemos estado viendo los domingos. Entonces, pero 17 obras de la carne, de las cuales la mitad, prácticamente 8 de ellas, hermanos, se relaciona con nuestra comunión con la gente, con nuestro prójimo. 8 cosas, dice, de cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Dice, enemistades. Luego, pleitos. 3, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, feminicidio. Homicidio. Es lo mismo, ¿verdad, hermano? Homicidio de mujeres, pues, feminicidio. También hay, ¿cómo sería? Homicidios. ¿Cómo sería? Algo así, ¿verdad, hermano? También hay, hermano. Pero los hombres somos más violentos, ¿verdad? Pero hay mujeres violentas también. Entonces, esa es nuestra carne, la naturaleza caída que tenemos, con la que tenemos que luchar, hermanos, continuamente. Es la crueldad, hermanos, es nuestra naturaleza humana caída. Pablo, hermanos, le voy a leer aquí cómo habla cuando habla de los hombres de los postreros días. Ese es el hombre, hermano. Eso somos nosotros. Pablo dice en 2 Timoteo 3:2, dice, amadores de sí mismos, la carne, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No fuimos eso desde chiquitos, hermano. ¿O quién levanta su mano y dice, mi hijo desde que nació fue tan obediente que la pacha se la tomaba cabal a la hora que le tocaba? Como dice la Escritura, desde el vientre de nuestra madre nos desviamos, nos rebelamos contra Dios. Ese es el ser humano, todo esto, hermano. Eso somos, esa es la raza humana. Ingratos, hedón, impíos, sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, intemperantes. Un día andamos, eso se le llama le llaman los doctores bipolar, ¿verdad? Bipolaridad, pero aquí le llama Pablo intemperante. O sea, alguien que le cambia la temperatura cada rato. Anda bien caliente y anda bien frío, anda bien enojado y anda bien contento, cambia así. Intemperante. Está enfermo, dice. Es parte de la naturaleza. Anda insatisfecho, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, todo eso es la carne. Entonces, a través de estos dos personajes, hermano, pudiéramos decir que delante de los ojos de Dios, Él ve a la humanidad y ve dos grupos de personas, ¿verdad? Unos representados en Esaú y otros representados en Jacob. Dos grupos de personas. Unos representados en Esaú y otros representados en Jacob. Entonces, los ojos de Dios, y Él va a hacer esa separación completa cuando Él regrese en su reino. Como dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú. Entonces, Jacob representa a aquellos que son objeto del amor de Dios, y Esaú representa a aquellos que van a ser objeto del aborrecimiento de Dios. Jacob representa a aquellos que van a ir al cielo y van a heredar la vida eterna y van a heredar todas las cosas,
Y Esaú representa a aquellos que no heredarán nada, sino solo el juicio de Dios que será sobre ellos. Entonces tenemos ahí estos dos grupos. Un grupo que Dios ama irá al cielo y otro que aborrece será castigado en el infierno de fuego. Entonces queremos ver dos cosas, ¿verdad? Por lo que dice el versículo 15, el tema es, hermanos, la recompensa de Edom, por lo que dice el versículo 15. Si usted vuelve ahí a Días, dice, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, número uno, hermanos, Dios es vengador y recompensará a los malos representados en Edom. Dios es vengador, dice, como vos hiciste, yo te voy a hacer lo mismo a vos. Fuiste cruel, yo voy a ser cruel contigo. Fuiste implacable, yo voy a ser implacable contigo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Fuiste sin afecto, yo voy a ser sin afecto contigo. Entonces, una parte del carácter, un atributo que aprendemos entonces aquí de Dios es que Dios es vengador. Y como Él es vengador, Él va a recompensar a los malos. Él va a recompensar a la carne. Él le va a pagar a la carne. Ahora, con esto, hermanos, un problema que tenemos los seres humanos es que normalmente pensamos que no somos tan malos, hermano. Poquito, ¿verdad? Poquito, ¿no? Pensamos que no somos tan malos y que los malos son aquellos que hacen algunas cosas o ciertas cosas y como nosotros no hacemos aquello, no somos tan malos. Pero aquel dijo, semos malos, dijo aquel. Semos malos, dijo. Entonces, nosotros nos justificamos y nos excluimos de ese grupo, ¿verdad? Entonces, como aquellos que llegaron donde Jesús y le comenzaron a decir a Jesús, le contaron de los galileos, allá en Lucas 13, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. O sea, imagínense, esa gente murió de una manera cruel. Y después le hablaron de los 18 que les cayó la torre de Siloé encima. Y ellos le dijeron a Jesús, eso eran malos, ¿verdad, Jesús? Para que les haya pasado eso, para que les esté pasando eso, ese tiene que ser un gran malo, un gran malacate, decimos. Por eso le ha pasado eso, porque es bien malo ese. Allá ellos estaban diciendo, nosotros no somos tan malos, ¿verdad? Por eso es que no nos ha caído la torre encima, por eso es que Pilato no nos mató y nos mezcló con sus sacrificios. Entonces Jesús les respondió y les dijo, si ustedes, les dice, no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. O sea, Jesús les dice, ustedes son iguales de malos que ellos. Si no les ha pasado lo mismo, o si no les pasa lo mismo, es mi misericordia, les estaba diciendo. Entonces Esaú, hermanos, nos representa a todos los seres humanos. Esaú representa a todos los seres humanos, a todos aquellos que venimos de la carne. No sé de dónde viene usted, pero yo entiendo, según me han dicho mis papás, me cortaron aquí tengo mi ombligo, hermano. Yo nací de mi mamá, por ahí anda la niña Almita. De milagro nací porque, imagínense, 16 años tenía mi mamá cuando me dio a luz. Tenía 15 cuando salió embarazada de mí. Soy un milagro que nací, hermano. Porque hoy día, ¿cuántas niñas salen embarazadas de 15 años y qué hacen? Botan, lo abortan. Pero mire, el Señor tuvo misericordia, hermano. Aquí estoy, por misericordia de Dios.
pero yo vengo de la carne. De la carne. ¿Y usted de dónde viene? Y Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, dijo. No, hermano, mire, yo creo que tengo una carne angelical o algo así, hermano. Carne. Y lo que es nacido del Espíritu. Entonces, hermanos, todos somos dignos del aborrecimiento de Dios. A Esaú aborrecí, dice. Esaú representa la carne. Todos somos dignos, todos los seres humanos, del aborrecimiento de Dios. Por eso Pablo les dice a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios no nos quiere, nos ha excluido a cada ser humano. Desde el vientre de nuestra madre nos desviamos, dice la Escritura. Pecamos, fuimos desobedientes y rebeldes, desde niños nos desviamos. Pecamos contra Dios. O sea, somos una raza caída, excluidas de la gloria de Dios, no tenemos acceso al cielo. Y entonces Dios sacó a Adán y a Eva de su paraíso, los expulsó, están excluidos. Ser humano, nuestros padres, nuestros abuelos, Adán y Eva, nos excluyeron, hermano. Entonces, el hombre caído fue excluido. Entonces, cada uno estamos representados en Esaú. Y hermanos, dijéramos, no hay esperanza en nosotros mismos. En nosotros mismos no hay esperanza. Esaú representa la generación presente que es maligna y perversa y que demanda señal, dijo Jesús. O sea, es incrédula, pues. Tenemos metido, y los evangélicos tenemos metido en la mente que Dios tiene que hacer milagros para que creamos en Él. Eso no es lo que enseña la Biblia. La generación mala, dijo Jesús, demanda señal. Entonces, esos somos los seres humanos. Por eso Pedro allá en el sermón, en el día de Pentecostés, hermanos, les predicó y les dijo, dice que les testificaba con muchas palabras y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Tenemos que ser salvos de esta generación, hermano. Ahora, antes de pasar a la segunda parte, hermanos, yo meditando en esto, porque como decíamos, uno se desanima, ¿verdad, hermano? Cuando uno ve, se desanima al verse a veces uno mismo, a veces con los hijos, porque los hijos no hacen lo que uno esperaría, pues. A veces los hijos son bien desconsiderados con sus papás, desagradecidos, inconformes. Uno ya no haya que hacer como para, yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. ¿Qué hacer para que su hijo esté contento? Y usted se mata trabajando y le da todo lo que puede y ha tratado de enseñarle y salen con unas cosas que uno no esperaba. A veces usted le quiere ayudar a una persona y las cosas tal vez no salieron tan bien como queríamos. Y usted queriendo ayudar y la otra persona en vez de agradecerle se enoja. Los hermanos se enojan. Hablan de usted y critican y esto y lo otro. Usted, ante esas cosas, ¿cómo se siente uno? Todos, cualquiera de nosotros. Desanimado. A veces nos fallamos sin querer, le fallamos al hermano, ¿no es cierto, hermano? Uno falla, omite cosas y uno sin querer quizás, a veces sin querer queriendo, pero otras veces de verdad sin querer, ¿verdad, hermano? Uno no hace lo que debería de haber hecho. Entonces, ¿qué hacen algunas personas que llegan
dicen, me voy a tomar este montón de pastillas, porque no soporto este mundo. Otros se desconectan, o sea, caen en depresiones. Y esa es una reacción automática del mismo cuerpo. Y se encierran y cierran las cortinas y nos encerramos, ahí no queremos ver a nadie porque no soportamos a la gente. No soportamos este mundo, tanta crueldad, tanta miseria, tanto interés, tanta avaricia, tanto, todo eso, hermano. Hay momentos que las personas, tanta injusticia, todo, y se desconectan, se suicidan, porque no son tan fuertes como otros, quizás, qué sé yo, las razones. Pero nos deprimimos, nos desanimamos, pero esa es la naturaleza humana, hermano. Eso es con lo que usted y yo tenemos que luchar todos los días. Esa es la batalla que el Señor nos ha llamado como cristianos a vivir todos los días con nosotros mismos en primer lugar, en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Dice, es que la solución es que nos divorciemos. Y al ratito anda con otra ya. Tonto, ¿verdad? Necio, como dice la Escritura. Y cree que la otra mujer va a ser mejor que esta. Y no es hija de Esaú, pues. Del mismo papá no vienen todas las mujeres y también todos los hombres. Ay, y entonces, hermano, ¿por qué nos vamos a enojar pues con las personas? ¿Por qué nos vamos a exigir como a veces nos exigimos? Nos golpeamos y nos maltratamos y nos ultrajamos y reaccionamos de maneras como que el otro es un ángel que vino del cielo. Solo uno ha venido del cielo. Se llama Jesús. Dele así al que diga, se llama Jesús. Manda gloria, usted no tiene a nadie, yo le voy, se llama Jesús, oye. Sí, hermano, pero tenemos que acordarnos siempre que quiénes somos y en qué mundo vivimos. Entonces, Esaú nos representa a todos, pero no todos están representados en Jacob. Fíjese, Esaú nos representa, pero Jacob no representa a todos. No todos estamos representados en Jacob. Entonces la pregunta es, en Esaú usted está representado. La pregunta es, ¿estoy representado en Jacob? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar en esta segunda parte. ¿Cómo somos incluidos en Jacob? Porque Jacob dice, a Jacob amé, aquellos que reciben son objetos del amor divino. Ahora, digamos algunas cosas de Jacob para entender cómo somos incluidos en Jacob, hermano. Jacob no era mejor que Esaú. En cierta forma, quizás Jacob era peor que Esaú. Era peor que su hermano. Su nombre significa engañador y eso era lo que él era y lo que él fue. Él suplantó a su hermano, engañó a su papá. Se ganó el corazón de su mamá por sobre su hermano. Era alguien suave de modales, era alguien de la casa, un hijo de casa que ya le ayudaba a su mamá a hacer la limpieza. Cuando su mamá lloraba, él estaba ahí con su mamá. Se ganó el corazón de la señora. Era alguien de modales suaves seguramente. El otro era brusco, el Esaú, hasta, era algo peludito, bien peludo, digamos, pues, hermano. Era más macho, dijéramos, era cazador. Llegaba a su casa y hedía de andar cazando y de andar en el monte. Y el Jacob que ya solo con sus lociones pasaba en la casa, hermano. Él no sudaba.
era trabajo de oficina, mientras que el otro andaba allá en el monte. Digamos que este Jacob era el típico inteligente, ¿verdad? Hoy le llaman inteligencia emocional a eso. Pues Jacob era algo así. Dijéramos, Jacob pudo haber sido un criminal de cuello blanco, ¿verdad? Un estafador refinado, hermano. Entonces Jacob a Jacob amé no es porque Jacob era mejor que Esaú, porque Jacob se portó mejor que Esaú, no es por eso. La Biblia dice, Romanos 12:1 dice, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, oh mujer, quien quiera que seas tú que juzgas a los demás, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Imagínense qué abusivo el Pablo. Dice, vos al que juzgás, vos sos igual que él. Vos sos igual que al que vos juzgás. Decís que el vecino no sé qué, que tu mujer aquí, que tu marido aquí, que el hermano no sé qué, que el pastor no sé cuánto. Y vos sos igual que ellos. Eso dice Romanos 12:1, le leí. Entonces, ¿por qué lo escogió Dios a Jacob? ¿Por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú si Jacob hasta era peor quizás? ¿Por qué lo eligió a él? Porque ese es el método divino. ¿Cuál es el método divino, hermanos? Elección. Ese es el método de Dios. Elección por elección. No es porque Jacob es mejor o Esaú es peor, es por elección. Los dos eran iguales, malos. Entonces, Jacob, hermanos, o sea, ¿por qué lo escogió? No podemos precisarlo ni pretender entenderlo, porque necesitaríamos tener la mente de Dios, lo cual nunca tendremos. Pero de algo podemos estar seguros, y es que no lo escogió a Jacob porque era mejor que Esaú. No lo escogió porque era una persona correcta o porque tenía alguna virtud propia, y por eso Dios lo escogió y lo amó a Jacob. Entonces Jacob, mire bien, óigame bien, dice, representa a todos aquellos pecadores que reciben la gracia y el favor de un Dios bondadoso y misericordioso. Eso es lo segundo. Dios es vengador y recompensará a los malos, pero Dios es bondadoso además de vengador y recompensará a sus escogidos. Entonces Jacob representa a todos los pecadores que reciben la gracia y el favor de un Dios bondadoso y misericordioso. Por eso dice Romanos, después de decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El pecador, los pecadores estamos a expensas de la misericordia de Dios. De la gracia de Dios, no depende de usted. Yo por un tiempo, cuando esté grande me voy a convertir. ¿Cómo que de vos depende? ¿Cómo que cuando vos querrás te vas a arrepentir? Dice, no, dice no desprecien la benignidad de Dios que te está guiando al arrepentimiento. Cuando Dios está usando a un hermano, a un amigo, a una persona para insistirte, vamos a la iglesia. Perdonalo, deja de hacer eso. ¿Quién cree que es el que mueve a esa persona que le hable a uno así? Es la benignidad de la misericordia de Dios que está usando a ese hermano, a esa persona para empujarnos, para exhortarnos, para reprendernos. Y nosotros decimos, ¿y vos qué te importa? Vos no te metas en mi vida. Ay, déjame a mí, yo voy a hacer lo que yo quiera, etcétera.
Entonces esa persona está despreciando la benignidad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Entonces, hermanos, dice, no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. No es nuestra decisión, en primer lugar, no es nuestra decisión. Es la gracia de Dios, esa es la gracia de Dios. Jacob representa la gracia de Dios, un gran pecador, un gran mentiroso, pero Dios lo ama. Pero a ese Dios lo amó. Así es cada miembro de la iglesia que va a ir al cielo. Vamos a ir al cielo no porque algo hicimos bueno, algo hicimos bien. No, es la gracia, la misericordia de Dios. El gran ejemplo, el mejor ejemplo para mí es el ladrón en la cruz. Ese no había hecho ni un segundo una cosa buena. Solo había hecho lo malo quizás. Pero ya para expirar se arrepintió. Recibió la gracia de Dios y se arrepintió. Entonces, hermano, el evangelio, ese es el evangelio. El evangelio no es haga la oración del pecador y ya es salvo. Eso no es el evangelio, eso es una distorsión. Porque alguien hace la oración del pecador, eso no quiere decir que ya es salvo. Eso es un engaño, hemos engañado a la gente, así me dijeron a mí. Pero un gran pícaro. Hasta después me convertí yo, pero los hermanitos, hasta en el libro de la iglesia me escribieron, ya es miembro, me dijeron. Entonces, por eso Jacob, hermano, no se puede jactar delante de Dios. Por eso dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquellos que tienen justicia propia, que creen que tienen algún mérito para que Dios los bendiga, eso es la peor escoria a los ojos de Dios, hermano. No es lo que Jesús les dijo pues a los religiosos. Los publicanos y las prostitutas, dijo Jesús, van adelante, dijo, al reino de Dios. Pues imagínense, cuando venga Él en su reino, cuando Él aparte las ovejitas a su derecha y los cabritos a la izquierda, y usted va a decir, ¿y por qué están apartando a ese? Si ese siempre llegó a la iglesia y lo está apartando y el otro que ya nunca llegó, una vez lo vimos, ya para morirse. Por eso yo no voy a la iglesia, dice uno. Está engañado. El otro no fue a la iglesia porque se murió después de que se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Pero las ovejas, cuando son ovejas, ¿a dónde van a ir, hermano? Al redil. No van a andar allá como que son animales salvajes, ¿verdad? En el monte. Las ovejas buscan iglesia porque son del redil, buscan un redil. Las cabritas son salvajes y andan ahí, no tienen redil, no tienen pastores, no tienen hermanos, no tienen nada. Son absolutas las cabritas. Entonces, pero hermano, dice, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jacob representa a aquellos que a pesar de su corazón torcido y de su pecado, buscan y anhelan a Dios, porque ¿sabe algo que se evidencia en el corazón de alguien que recibe la gracia de Dios? Puede ser la persona todo un montón de defectos, pero ahí anda buscando a Dios. Ese era Jacob. Ese Jacob quería la bendición, hermano. Y no hasta se peleó con Dios, pues. ¿Por qué peleó con Dios, hermano? Por la bendición. La bendición.
Y el Señor lo dejó patojo. Y ahí comenzó el Señor. Fíjese. Así hay hermanos en la iglesia que nos creemos buenos y nos enojamos con Dios porque Dios no nos hizo lo que nosotros creemos que merecíamos, porque Dios no nos ha dado lo que nosotros creemos que merecemos. Nos vamos de la iglesia, nos enojamos con Dios, nos enojamos con los pastores, con los hermanos, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Si esa persona es del Señor, es un Jacob, ¿qué le va a hacer el Señor? Le va a quebrar, en otro lenguaje del profeta dice, le va a quebrar la patilla a la oveja, lo va a desgarrar del muslo y va a comenzar a caminar así. Y el Señor, porque es la gracia y la misericordia de Dios. Es la obra de Dios salvándonos. Si no, no estuviéramos aquí, hermano. Usted no estuviera aquí si Dios no es por lo que Dios ha hecho en usted. O lo que Dios está haciendo, lo que Dios está comenzando a hacer. Es la misericordia de Dios para alcanzarnos, para salvarnos. Entonces el gran problema del hombre, del ser humano, es creerse bueno. Si no podemos ver, hermanos, la misericordia de Dios, aún como creyentes debemos tener presente esto, que no somos mejores que nadie, hermano. Debemos luchar contra esa inclinación de nuestro corazón, de creernos mejores que los demás. Por eso necesitamos conocer el Evangelio bien. Porque si no andamos todos creídos ahí, creyéndonos mejores y juzgando y condenando y etcétera. Entonces, no podemos estar seguros en nosotros mismos. Nuestra seguridad viene de Dios, de Jesucristo. Hermanos, concluyendo, mire, Romanos 2, leamos, acompáñenme a estos versículos, porque la conclusión, hermanos, es que Él le va a dar su recompensa a cada uno, hermano. Él le va a dar su recompensa a Esaú, Él le va a dar su recompensa a Jacob. Pero eso de que a Jacob amé y a Jacob y a Esaú aborrecí, eso es injusticia. Ahí Pablo, sí, si usted lee el pasaje, que es el primer pensamiento que le viene a una persona. Eso es injusto, dice. Como dicen los hijos, es que a todos tenés que darnos lo mismo. ¿Y quién dice? Le digo yo a mis hijos. Enseñame en la Biblia donde dice eso, que a todos los hijos hay que darle lo mismo. Eso es comunismo. Todo en la cama o todo como en el piso. Eso es comunismo, hermano. Eso no es Biblia. Para empezar, que tu estómago es así y el de él es así, no le voy a dar lo mismo, ¿verdad, hermano? Entonces, pero ese ya es un comercial, hermano, ese no. Él le va a dar a cada uno su pago. Entonces dice, injusto, Jacob amó y a Esaú es injusto. Dice, no, es que aquí no, es que eso no está hablando de justicia. Lo justo es que a los dos los aborrezca. Eso es lo justo. Que Dios aborreciera a Esaú y a Jacob. Eso es lo justo. Si hablamos de justicia, Dios tendría que aborrecer a ambos. Nadie se salvara. Pero ¿por qué Dios ama a Jacob? Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Ya no es justicia, es gracia, es misericordia. Entonces, igual que unos alumnos que le dijeron al maestro, ¿verdad? Porque aplazaron no sé qué, y entonces le dijeron, repítanos el examen, que no sé qué, y no sé así, que no sé cuánto, y bueno, se lo repitió, ¿verdad? La segunda vez, no sé otra cosa, y le repitió, y a la tercera vez,
Le dijeron los alumnos, es que no sea injusto, le dijo, repítanoslo otra vez, le dije, ya la tercera. Entonces el maestro le dijo, bueno, voy a ser justo, pues, les dijo. Vamos a regresar al primero. No. Porque lo que él había hecho no era justicia, era misericordia. ¿Quieren justicia? No, porque le dijeron, no sea injusto de no repetirlo. No, era misericordia lo que él había hecho, porque era culpa de los estudiantes. Entonces Jacob es la gracia, hermano, es la misericordia. Esaú representa la carne, nada va a recibir. Esaú, hermanos, es un profano, según Hebreos 12, es un despreciador de Dios y de las cosas de Dios, es la carne. Es un profano que desprecia la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, la mano extendida de Dios. Esaú es un profano, es un despreciador de Dios y de su gracia. Eso dice Hebreos 12, ¿verdad? Dice, no vaya a haber un profano entre ustedes como Esaú, dice, que despreció la gracia de Dios por una raíz de amargura. Si alguien te ofendió, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Ah, no, yo no lo perdono porque yo soy, no, a ver qué yo soy. Es Esaú, esa es la carne orgullosa y rencorosa, que es lo que hemos visto. Pero la gracia de Dios, hermano, nos da perdón, nos da misericordia, nos da todo eso. Romanos 2:6, miren. Dice, el cual, dice, 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad. O sea que lo que está diciendo Pablo aquí es hablando del resultado. Si alguien tiene fe, si alguien es creyente, si alguien ha experimentado la gracia de Dios, se va a mostrar en sus obras, va a perseverar, va a buscar glorificar a Dios, honrar a Dios, y va a amar la vida eterna, va a amar y va a priorizar las cosas del cielo, va a poner primero el reino de Dios y su justicia. Todo eso quiere decir el versículo 7. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, quieren seguir peleando pues con la gente, con los que le rodean. Porque Esaú no puede perdonar, Esaú no puede perdonar, nunca perdonó. Medio perdonó, aparentemente un rato, pero no perdonó realmente. Nunca olvidó, nunca restableció la relación. Entonces, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Si nosotros lo escribiéramos en actual, hermano, diría, el cristiano primeramente, diría. Los que decimos que somos cristianos, pues. Y también el que no dice que es cristiano. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Y por qué hace lo bueno? Porque ha recibido la gracia, la misericordia de Dios y anhela eso, a pesar de ser Jacob, a pesar de su naturaleza, pero ya tiene algo superior en su vida, que es la vida del Espíritu. Dice, igual al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, oremos.